Hola, doctor Ramírez Arias, buenos días, ¿cómo te va? Todo bien, muchas gracias, todo en orden. Buenas, José Luis. Qué bueno, José Luis, me gusta mucho que estés ya funcionando. Pues muy bien todo, muchas gracias, todo bien, gracias. Ahora, Bien, oh, te estoy queriendo decir, qué bueno, ahorita empezamos, falta un minuto para empezar. Si quieren, podemos ir dándole la bienvenida a muchos hospitales que ya están conectados. El Hospital Ángeles Acoxpa, el Hospital Ángeles Bosel, Ángeles Lindavista, Ángeles Pedregal, Ángeles Lomas, Ángeles del Carmen, Ángeles San Luis Potosí, Ángeles Villahermosa, Ángeles León, Ángeles Universidad, Ángeles México, Clínica Londres y muchos de los compañeros que están conectados en lo individual. Siguiendo con los temas que son de absoluta actualidad y de importancia para Hospitales Ángeles Health System en su desarrollo, tenemos un tema de muchísimo interés que está puesto en la pantalla, el tratamiento quirúrgico de axila en cáncer de mama, que es un tema muy importante para este tema. Sin más, le cedo la coordinación al doctor Jorge Pérez Castro, director médico del Hospital Ángeles Metropolitano, para que nos presente a la doctora y empecemos la sesión. Gracias a todos y esperamos muchos comentarios y preguntas de estos temas tan importantes. Adelante, doctor Pérez Castro. Muchas gracias, doctor Ortega. Buenos días a todos los que nos están escuchando, a todos los hospitales Ángeles gemelos de nosotros. Muchas gracias por estar atendiendo a este llamado para esta sesión Interángeles, sesión generales Interángeles de los hospitales. Para nosotros es un gusto poder presentar a ustedes un tema que está en boga, un tema de actualidad, un tema que está haciendo un cambio importante en las conductas quirúrgicas de algo que nos lastima como es el cáncer de mama y que consideramos que es muy importante, pues aparte de conocer la teoría de este desinstalamiento quirúrgico, conocer algunas de las experiencias que nos va a hacer favor de presentarlos en forma muy amplia y muy directa. Una de nuestras ginecólogas oncólogas del hospital, la doctora Carla Mérita Suárez Juárez, a quien tengo el gusto de presentarles y de darle el uso del micrófono. Carla, si eres tan amable. Hola, buenos días. Muchas gracias. Gracias a las autoridades del hospital que me invitaron a esta plática. Muchas gracias a todos los colegas que están aquí presentes el día de hoy y gracias a los que nos están viendo por Zoom. Le agradezco mucho la presentación al doctor Pérez Castro y sin más vamos a empezar a hablar de este tema. Bueno, antes que nada hay que hablar que el cáncer de mama es la neoplasia más común en las mujeres que hay hoy en día. Y no podemos hablar del cáncer de mama por sí solo. Siempre que hablemos de cáncer de mama tenemos que identificar que debe llevar un tratamiento de la axila y que es una enfermedad que se considera una enfermedad sistémica. ¿Por qué la axila? Porque la vía de diseminación de este tipo de cáncer va a ser linfática. La incidencia que hay de cáncer de mama en el mundo, según las cifras del GloboCan del 2022, es que en México hay una incidencia de 39.9 por cada 100,000 habitantes. Aquí podemos ver en el mapa del mundo que México sería de los países en donde la incidencia del cáncer de mama no es tan alta como en otros. Seríamos de los países en donde tiene una incidencia moderada a comparación de otros países. En cuanto a la mortalidad del cáncer de mama en el mundo, igual en cifras del 2022, la incidencia de mortalidad es de 10.3 por cada 100,000 también pacientes. Tenemos igual, a comparación de otros países de Sudáfrica, una baja tasa de mortalidad.
Aquí están las principales neoplasias malignas que hay en las mujeres en México, según las cifras igual del Globocam, pero estos son del 2020, no hay cifras más actuales. Y como podemos ver, el cáncer de mama es la principal causa de neoplasia en la mujer. Le sigue, por ejemplo, el del útero, el del cuello uterino. Aquí útero incluye endometrio, pero mama despunta por mucho. Ahora, si nosotros vemos la mortalidad en México en la última década, iniciando desde el 2010 hasta el 2020, vemos que en el 2010 en el mundo la mortalidad por cáncer de mama era de 9.2, en México de 8.6, cifras más o menos equivalentes, era mayor en el mundo. Sin embargo, para el 2020 la mortalidad del cáncer de mama en el mundo era de 10.3, en cambio en México de 11.9 por cada 100,000. O sea, se están muriendo un poco más nuestras pacientes en comparación de lo que lo hacíamos en la década anterior. Aquí tenemos esta gráfica en donde podemos ver el total de casos que hay para el 2010, que serían 4,966 muertes por cáncer de mama, y para el 2020 subió a 7,685. Ahora, ¿qué va a pasar con el cáncer de mama el día de mañana en el mundo? Para el 2022 se estima un número de nuevos casos entre mujeres de 0 a 85 años de 2.3 millones. Para el 2045 esto va a aumentar todavía más a 3.36 millones. Entonces va a seguir en aumento la incidencia y mortalidad por cáncer de mama, como también podemos ver en esta gráfica. Ahora, es importante saber que en un futuro, probablemente para nosotros poder solventar el tratamiento de cáncer de mama, no nada más se va a hacer en instituciones, sino va a aumentar el caso de pacientes que vamos a tener que tratar en el medio privado. ¿Qué está pasando en algunos hospitales del Grupo Ángeles el día de hoy? Bueno, estas son las cirugías que se realizaron aquí en el Hospital Ángeles Metropolitano en el 2023, de enero a diciembre, y son las cirugías totales de mama, no de cáncer de mama, sino las cirugías totales de mama. Entonces, por parte de ginecología oncológica, en total se hicieron 23 procedimientos, por parte de cirugía oncológica, 30 procedimientos, o sea, estamos haciendo 50 procedimientos al año de mama. En cuanto al cáncer de mama en algunos hospitales Ángeles de nuestra región, les pedimos que nos mandaran la información de enero 2023 a junio 2024. Estos sí ya son números de cáncer de mama que fueron diagnosticados o tratados en estas instituciones. En el Ángeles Metropolitano tuvimos 43 casos, en el Ángeles México hubo 67, en el Ángeles Clínica Londres hubo 21 y en el Ángeles Universidad hubo 39 casos. Por eso es importante que ya como médicos lo empecemos a ver cómo se trata, porque sí estamos viendo estas pacientes en el medio privado. Y quiero agradecer a los patólogos de todos los hospitales que me hicieron el favor de pasarme esta información. Ahora, yéndonos un poco más a lo que está pasando en nuestro hospital. De enero de 2023 a junio del 2024, el total de casos que hubo en patología fue de 7,726. De estos, el total de casos con cáncer de mama fueron 43. Esto es el 0.05% de los casos. Habitualmente nuestra patología, hasta el 7.8% es patología oncológica. Entonces vemos que en este hospital en particular se tratan otro tipo de cánceres, por ejemplo, del tubo gastrointestinal. Los cánceres que tenemos de mama únicamente corresponden al 0.05% de los casos. Ahora, de estos reportes de patología que nosotros tuvimos, fue porque hubo 5 biopsias TruCut, biopsias con aguja gruesa, y una incisional. Pero vámonos ya al tipo de cirugías de mama que estamos realizando en el hospital. Hubo 22 cirugías conservadoras de mama y hubo 14 mastectomías simples. En cuanto al tratamiento quirúrgico de la axila, tuvimos 19 ganglios centinela y tuvimos 13 disecciones radicales de axila.
Si nosotros lo vemos por porcentaje, estamos realizando aproximadamente el 60% ya de cirugía conservadora, tanto de la mama como de la axila, lo cual es lo que ya dictan las nuevas guías internacionales. De estas pacientes que fueron sometidas a cirugía conservadora, que fueron 22, que representan el 61%, 4 tuvieron marcaje. Y es importante porque ese es el tema de la plática que vamos a ver al final. Ya el marcaje dirigido en específico en esta plática de los ganglios axilares. Entonces, en este caso tuvimos 4 marcajes, fueron 3 por ultrasonido y fue 1 por esterotaxia. Del ganglio centinela fueron en total 13, ganglio centinela 19, que es el 59%, y algo que quiero mencionar es que no fue marcado el ganglio centinela, como vamos a ver ahora en las nuevas guías internacionales que se debe de hacer, de marcar el ganglio que sea positivo o que sea el más sospechoso. No me voy a enfocar en la anatomía de la mama, nos vamos a enfocar en cómo está hecho el drenaje linfático de la axila, que es el tema del día de hoy. Entonces, en mama, en axila existen niveles ganglionares axilares que se llaman de Berg. Y entonces tenemos grupos de ganglios axilares. El A es el lateral. Tenemos también el grupo B, que es el central. Tenemos el C, que es el pectoral. Tenemos el D, que es el apical. Y tenemos el supraclavicular, que corresponde al grupo E. En cuanto a número de ganglios que vamos a tener, pues va a ser diferente en cada nivel. En los niveles de Berg, que el nivel 1 es bajo y lateral a los músculos pectorales. El nivel 2 va a ser detrás del pectoral menor y el nivel 3 va a ser arriba. Más o menos en el nivel 1 es donde más ganglios hay aproximadamente de 2 a 13 ganglios, en el nivel 2 hay aproximadamente 5 y en el nivel 3 hay 3, nada más. Entonces, la clasificación del cáncer de mama actualmente es muy compleja. Ya tenemos tanto clasificación clínica, pero actualmente ya se está haciendo una clasificación molecular que habla también del pronóstico, dependiendo qué tipo de estipe molecular sea el cáncer de mama. Pero quiero enseñarles esta gráfica porque nos vamos a enfocar en el grupo de cánceres que nosotros vamos a poder dar el tratamiento inicial a la axila o después de un tratamiento inicial que se llama neoadyuvante. Esto es, antes del tratamiento quirúrgico. Entonces, el estadio clínico 0 es un cáncer in situ. En los cánceres in situ no se debe de tratar la axila, no es mandatorio, al menos que haga una mastectomía simple y que no vaya a yo poder hacer el ganglio centinela después adecuadamente. En los estadios clínicos 1 es un tumor que está localizado a la mama. En los estadios clínicos 2 es un tumor que está en la mama, pero que ya empieza a tener afección a los ganglios axilares. El estadio clínico 3 es un tumor a la mama y que ya definitivamente tiene conglomerados, por ejemplo, axilares. Si nosotros lo queremos dividir al cáncer de mama como en etapas tempranas, localmente avanzadas y avanzadas, los estadios clínicos tempranos serían del 1A al 2A. No me voy a meter a explicar qué significa cada T, es el tamaño tumoral en la mama, pero sí quiero comentarles que incluyen los que tienen N1, que es un ganglio axilar positivo. Los estadios que serían localmente avanzados tienen igual un ganglio axilar positivo, pero aquí ya empezamos a tener conglomerados axilares, que serían los N2. Ya N3 es supraclavicular, estos ya se salen de tratamiento quirúrgico inicial, igual que los N2. Esto es lo que acabo de explicar. Bien. ¿Cómo voy a saber yo si mi paciente con cáncer de mama tiene afección de la axila y cómo lo voy a tratar? Les comentaba que el N1 es una afección del ganglio axilar y una cosa es que nosotros lo palpemos en la exploración física y lo otro es qué métodos de imagen tengo yo para saber si ese ganglio está positivo o está negativo. El N1 por imagen, lo ideal es valorarlo por ultrasonido. Entonces aquí tenemos unos ejemplos.
En esta imagen, en el 1A, se ve un ganglio normal. Vean, este es el ganglio y esta es la cortical. La cortical debe de ser menor a 4 milímetros. En las siguientes imágenes tenemos un ganglio que ya tiene una cortical en forma de riñón, que tiene una cortical ya engrosada, igual que en el resto de las imágenes, y aquí se pierde totalmente el hilio graso. Es muy evidente, el 70% de los pacientes que tienen ganglios positivos van a tener estas alteraciones en la corteza, a diferencia de los ganglios que son de características inflamatorios o benignos. Aquí podemos ver en la otra imagen una mastografía. Como vemos, se ven aquí ganglios que no vamos a saber realmente si son negativos o positivos. La mastografía no nos sirve bien para evaluar los ganglios. Para evaluar los ganglios es entonces el ultrasonido, el método que actualmente utilizamos. Ahora, en esta imagen es una tomografía. La tomografía también, cuando nosotros pedimos estudios de extensión en cáncer de mama, nos podemos ir a las imágenes y evaluar los ganglios. Vean de este lado cómo se ve un ganglio axilar pequeño, sin alteraciones, pero vean cómo en el lado del cáncer de mama se ve los conglomerados de la axila. Igual se ve en esta imagen. Les repito, no es el estudio que nosotros vamos a elegir, pero sí se ven, nos puede también orientar y se ven las diferencias evidentes. Ahora, en esta imagen es una resonancia magnética de mama, nos ayuda también más a la mama, pero también se podrían ver, por ejemplo, aquí cómo se ven los ganglios en la imagen, igual pequeños, y cómo se ve el conglomerado axilar del lado derecho. Del PET vamos a ver unas imágenes al final de cómo se verían los ganglios afectados. Entonces, cuando un ginecólogo oncólogo o un cirujano oncólogo evalúa el cáncer de mama, evalúa la axila, por clínica yo voy a tener cierta falla, voy a tener falsos positivos en un 20% de los casos. Voy a tener falsos negativos en un 45%. Por eso es importante que además de la exploración clínica que pueda hacer el oncólogo, también nos apoyemos de la imagen. Por ejemplo, la mastografía tiene una especificidad del 13%, es muy baja, como mencioné. Pero vamos a ver entonces esta comparación de la clínica contra el ultrasonido. La clínica en las series tiene una sensibilidad hasta el 68%, el ultrasonido de hasta el 73%, pero ve la especificidad del ultrasonido. Es casi hasta del 100%. En cuanto a la resonancia magnética, también tiene muy buenos niveles, hasta el 96-97%, pero esto es en mama, no es separándolo de axila. Y el PET-CT, pues bueno, del 91 y 100%, pero repito, no es únicamente evaluando la axila, sino también la mama. Entonces, por eso es importante que nos orientemos con las imágenes. Ahora, ya tengo mi paciente con cáncer de mama, ya evalué la axila, pienso que es sospechosa, pienso que hay actividad tumoral en la axila, entonces voy a tomar una biopsia de ese ganglio que probablemente tenga metástasis. ¿Cómo se puede tomar esta biopsia? Es una biopsia de aspiración por aguja fina. Hay una aguja gruesa que se llama TrueCut, que es de mayor calibre, pero eso se utiliza para sacar tejido del cáncer de mama, poder enviarlo a evaluar por inmunohistoquímica y ver qué tipo de cáncer de mama es. Pero eso no se realiza en la axila. Lo que se sigue normando es nada más la aspiración por aguja fina. Entonces yo, guiada por el ultrasonido, por las imágenes que vi, el radiólogo introduce la aguja y saca la biopsia. Hay un consenso de cáncer de mama que se hizo en México, el último es del 2023, y este es un abordaje de lesiones sospechosas en mama que nos marca ese consenso mexicano. Entonces, lo que nos dice es que en una intervención en mama, que vayamos a operar a la paciente, se debe hacer la evaluación por ultrasonido y se debe de ahí tomar la biopsia de los ganglios. Como ven, no aparece que lo hagamos por mastografía, no aparece que lo hagamos guiado por resonancia magnética, ni por PET o PEM. Y para el marcaje, también lo ponen guiado por ultrasonido. Aquí no aparece como ganglios axilares, sino la mama, pero podemos colocar clips que se van a quedar ahí en el ganglio para enviar a la paciente un tratamiento neoadyuvante y después ver dónde estaba ese ganglio que estaba positivo.
Y al momento de que ya la voy a operar, a ese ganglio que tenía el clip, entonces le coloco un arpón. Lo vamos a ver en las imágenes que siguen. Entonces, la BAF tiene muy buena sensibilidad, hasta el 97%, una especificidad del 99%, para decirme si hay metástasis o no en la axila. Hay veces que puede ser inadecuada, pero únicamente es del 4 al 15%. La mayoría de las series aquí en México reportan el 9.3%. Y puede ser que salgan inadecuadas esta muestra, una, porque el ganglio sea muy pequeño, que mida menos de 5 milímetros, o que esté en una localización muy profunda. Como ven, la aguja es delgada, tiene un calibre nada más de 22 a 25. El PET como guía para tomar biopsia todavía no se recomienda. ¿Por qué? Porque me va a haber lesiones que midan 8 milímetros, los nuevos PET ya son de 3.2, bajan el tamaño. Podrían llegarse a utilizar como toma de biopsia para la mama, el PET en general o el PET de mama, pero no para axila. Ahora bien, ¿qué es esto de desescalamiento del tratamiento del cáncer de mama en cuanto al tratamiento quirúrgico de la axila? Nos hemos ido de lo radical a lo mínimo. ¿Y por qué? Le llamamos desescalada quirúrgica a dejar de hacer disecciones radicales de axila de niveles hasta 3 a llegar a solo quitar un ganglio. A eso se le llama desescalamiento del tratamiento quirúrgico de axila. Y esto empezó a verse desde hace 28 años, en donde surgió el ganglio centinela, que vamos a ver a continuación. ¿Y por qué se hizo esto? Porque hacer una disección radical de axila causa diferentes complicaciones en nuestras pacientes, en específico el linfedema. Entonces, lo que se busca es darle una mejor calidad de vida a la paciente después del tratamiento quirúrgico de la mama. Y se ha visto que el quitar pocos ganglios no conlleva a que la paciente tenga un pronóstico oncológico adverso, sino al contrario. Ahorita que ya está la radioterapia, nos da la misma seguridad oncológica. Entonces, si yo hago una disección radical de axila, hasta el 70% de las pacientes van a tener un linfedema y el 80% van a tener complicaciones posteriores a la disección. Estos son los tipos de mastectomías que se han hecho a través del tiempo. Quiero que nos vayamos a la parte de que siempre en las mastectomías se trataba el nivel ganglionar. En la mastectomía radical sí se trataba a nivel 1, 2 o 3 de los ganglios de la axila que les acabo de enseñar. Hay una cirugía que se llamaba ampliada, que inclusive quitaba los ganglios de la mamaria interna. Hay una suprarradical que quitaba los de la mamaria interna e inclusive quitaba los supraclaviculares. Otra suprarradical diferente de Prudence, igual, quitaba los mismos niveles ganglionares. Después se hizo la cirugía radical modificada tanto de Patey como de Madden. En la de Patey sí se vacía el nivel 3 ganglionar, ya en la radical modificada ya no. Si actualmente decimos mastectomía radical modificada, nos referimos a esta, en donde únicamente se hace el vaciamiento axilar de los niveles 1 y 2. Pero tenemos la mastectomía simple, tenemos la mastectomía subcutánea, en donde en estas ya no está indicada hacer un vaciamiento axilar. En estas ya podemos hacer el ganglio centinela y el axillary, es targeted axillar dissection, que vamos a ver a continuación. Entonces, haciendo estas mastectomías radicales modificadas, tenemos linfedema en nuestras pacientes hasta en el 58% de los casos. Habitualmente es del lado dominante, hasta en el 68% de los casos. Y en el linfedema se divide en leve, moderado y severo. Llamamos severo a cuando hay una diferencia entre brazos de más de 3 centímetros en el diámetro. Entonces, hasta el 6% de las pacientes quedaban con estos linfedemas muy importantes de más de 3 centímetros que ya comprometían su vida social. Y también en este tipo de cirugías nosotros tenemos el riesgo de tener una limitación a la abducción, es baja del 2%, pero que no puedan subir su brazo más de 120 grados. Entonces, las disecciones radicales de axila se quitaban aproximadamente 20 ganglios, es el promedio, se quitan de 10 a 40. El porcentaje de linfedema va entre el 20 y 30%, pero miren, con el ganglio centinela
tenemos la resección nada más de 1 a 3 ganglios y el linfedema baja nada más del 5 al 17%, y lo que es actual es lo de nada más quitar el ganglio que sabemos que tiene metástasis y nada más se quita un ganglio. Habitualmente se pide que se quiten 3 para tener más seguridad. Entonces, estas son fotos de cuando estamos operando nivel ganglionar 3. Esto ya no se debe de hacer, nada más se deben de quitar niveles ganglionares 1 y 2. 3 únicamente se debe de quitar cuando hay ganglios macroscópicamente positivos a malignidad, que realmente esto ya no nos debería de pasar en cirugía, pero si nos llega a pasar y vemos que los ganglios supraclaviculares están positivos, entonces sí se hace este vaciamiento axilar. Vean cómo aquí está la mama, el tejido mamario, cómo estamos quitando los ganglios y se ve claramente cómo se quitaron los ganglios del nivel 3 que están arriba de la vena axilar, ¿sale? Ahora, en la mastectomía, esa es una mastectomía donde quitamos nivel ganglionar tipo 3. Ahora les voy a enseñar una mastectomía que es esta, en donde nada más se quitó nivel axilar ganglionar 1 y 2. Se quita el nivel 2 y entonces queda así la mama. Este es un paquete en donde va arteria, vena y nervio torácico largo. Cuando nosotros estamos operando y quitamos los ganglios, van pegados a estas estructuras profundas. Entonces tenemos mucho riesgo de poder lesionar estas estructuras y que la paciente quede con secuelas para siempre. Entonces, hay ciertos puntos de referencia anatómica que nosotros tomamos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo en el 2, 3 y 4 la imagen que les mostré anteriormente. La arteria, la vena y el nervio toracodorsal, y aquí al ladito va el torácico largo. ¿Qué va a pasar si yo en la cirugía me encuentro estos ganglios? Bueno, hay que respetarlos y nosotros tenemos una forma de ver si sí está respetado este nervio. Me parece que no corre el video. Bueno, en este video se veía cómo nosotros al momento de identificar el nervio, lo tocamos y entonces se mueven los músculos. Ahí va. Podemos ver la reacción. Ahí sabemos que ya hice mi disección radical de axila, ya sabemos que los nervios están respetados. En esta imagen se ve un poquito más clara, vamos a correrlo. Ahí se está estimulando y se ve cómo se contrae el músculo. Pero estamos operando muy profundo. Si yo corto este nervio, lo que va a pasar es que el paciente va a quedar con algo que se llama escápula alada, que es lo que nosotros podemos ver en la imagen. Entonces, como ven, la disección radical de axila lleva sus riesgos y complicaciones importantes. ¿Y cómo quedaban nuestras pacientes? Bueno, este es el vaciamiento ya de toda la zona de la axila. Ahora, esto se cambió por la biopsia del ganglio centinela. ¿Qué se hace? Sabemos que en mama, a diferencia de otro tipo de cánceres, el vaciamiento ganglionar axilar siempre es muy sistemático, siempre se va a ir primero a un ganglio y eso se llama ganglio centinela. Si ese ganglio está positivo, lo más seguro es que otros ganglios estén afectados. Si ese ganglio está negativo, no van a estar afectados los demás. Entonces, lo que se hace es identificar ahora este ganglio centinela que va a ser el primer relevo ganglionar, ya para no hacer las disecciones radicales de axila que les acabo de comentar. El ganglio centinela se puede inyectar con diferentes sustancias. Lo más común es que sea con azul patente, que se coloca en 4 cuadrantes periareolares. Son 2 mililitros, se inyectan 0.5 en cada cuadrante que estoy señalando. También se puede hacer peritumoral o si tiene alguna cicatriz la paciente, también ahí se puede inyectar y entonces va a viajar este azul, por ejemplo, como en esta foto. Hay algo importante y es que eso es como se hace el ganglio centinela. Hubo una forma
que se ocupaba, que era disminuir el porcentaje de linfedema que yo voy a tener, porque a la axila también llegan ganglios que vienen del brazo. Entonces, lo que se hacía es que se inyectaba un colorante en la mama, un colorante en el brazo, por así decirlo, o otro material, y entonces identificábamos qué ganglios venían del drenaje del brazo y cuáles venían del de la mama. No tocábamos los del brazo y entonces eso nos permitía una disminución del linfedema del 37 al 43%. Pero aquí les voy a enseñar cómo se hace la disección del ganglio centinela y se ve muy bien la localización. Entonces ahí vamos disecando, estamos a nivel de la axila, lateral e inferior al músculo pectoral menor. Ya colocamos el colorante, que es el azul. Se debe colocar de unos 5 a 20 minutos antes de operar a la paciente. Yo en lo personal lo coloco en los 4 cuadrantes que les comenté. Esperamos a que viaje el colorante y ahí se ve muy bien definido cuál es el ganglio centinela. Se debe quitar mínimo un ganglio, pero voy a tener falsos negativos del 4.5%. Las guías recomiendan que se quiten 2, 3, inclusive 4, para que esta tasa de falsos negativos disminuyan. Vean ahí cómo se ven los conductos linfáticos, cómo se está resecando el ganglio. No debemos de tocar el ganglio, se toca el tejido, bueno, sí, el tejido mamario que está periganglionar y solo se saca el ganglio. Como veíamos, todavía seguía un conducto azul, entonces ahí podemos seguir y resecar más ganglios si es necesario. Entonces, era imposible creer que yo de quitar 10 ganglios, con solamente quitar 2 o 3, mi paciente tuviera la misma sobrevida. Y se hicieron estudios desde el 2014, hay muchos, voy a comentar los esenciales. Amaros en 2014 se comparó una disección radical de axila versus el ganglio centinela recibiendo radioterapia. Y veamos cómo el periodo libre de enfermedad era igual en ambos grupos, igual que la sobrevida. También está el estudio ACOSOC, el Z0011, en donde también se vio esto de hacer la disección radical de axila contra lo de la biopsia del ganglio centinela y lo mismo, misma sobrevida, mismo periodo libre de enfermedad en ambos grupos. Entonces, ya no era necesario someter a nuestras pacientes a ese esfuerzo quirúrgico, a ese riesgo. ¿Cómo se hace el marcaje de nuestra mama? Este es un ejemplo de cómo se haría en axila. Yo identifico dónde está la lesión, lo envío con mi radiólogo coloca el arpón. Yo en la cirugía, aquí está el arpón, veo cómo me voy a ir debajo de mis tejidos y dónde va a estar la lesión. Y elijo mi abordaje. En este caso hicimos un abordaje en el surco inframamario porque eran microcalcificaciones, probablemente no iba a ser cáncer, entonces por eso hicimos este tipo de abordaje. ¿Y qué se debe de hacer al final del marcaje? Se extrae la pieza que está marcada con los hilos y se corrobora que efectivamente haya yo quitado la lesión que se veía en la imagen. Puede hacerse por mastografía o puede hacerse por ultrasonido. En mama, en específico, marcamos la pieza, ponemos, por ejemplo, estos hilos para nosotros saber los bordes, saber cuál es cada borde, y aquí tenemos otro ejemplo de cómo se hace el control mastográfico de la pieza. Ahora, lo habitual actualmente que estamos haciendo es darle tratamiento conservador a la mama y hacer la biopsia de ganglio centinela por una incisión aparte. Entonces, aquí ven cómo están colocados los puntos en donde colocamos el azul. Esta es la incisión de la mama, por donde quitamos el tumor de la mama, y esta es la incisión de la axila. Entonces, los resultados cosméticos para la paciente es así. Así se ve acostada. Este es al día siguiente. Vean cómo realmente estéticamente podemos hacer unos buenos resultados y tratándola adecuadamente con nuestro criterio oncológico. Este es otro caso, también podemos hacer cirugía oncoplástica. Aquí el tumor estaba afectando el complejo aerolapezón. Entonces hicimos nuestra técnica oncoplástica y también hicimos la biopsia del ganglio centinela. Entonces también podemos jugar con esto y este es el resultado estético en estas pacientes. Entonces, de hacer una mastectomía, puedo hacer esto conservando lo oncológico, lo funcional y lo estético. Ahora,
Lo más común es que colocamos el azul patente, pero también existen algo que se llama gamasonda. Entonces yo aplico Tecnesio 99 en la zona del tumor y puedo marcarla un día antes de mi cirugía. Habitualmente puede ir de 2 a 24 horas de que yo opere a la paciente. Este marcaje con el radiotrazador se debe hacer guiado por imagen y lo que hago es que coloco mi gamasonda primero al tumor, me da cierto nivel y después me voy a colocarlo al nivel de la axila. Si marca en la axila el 10% de lo que me está marcando la gamasonda en el tumor, quiere decir que ahí está mi ganglio centinela. Entonces a esto se le llama doble marcaje. Estoy colocando azul, estoy colocando Tecnesio 99 para poder identificar bien dónde está mi ganglio centinela. Esta paciente es la que le hicimos el ganglio centinela con la gamasonda. Este fue un caso un poquito complicado porque había afección de la piel. Tuvimos que hacer un abordaje diferente al que ya les enseñé. Quitamos la isla de piel, quitamos el tumor de la mama y por la misma incisión hicimos la biopsia del ganglio centinela. A esto se le llama cirugía unipuerto. Entonces vean cómo es el resultado estético de la paciente. Ya está tratada del cáncer de mama y ya está tratada de la axila. Colocamos al final nosotros un drenaje axilar porque algo importante es que en la axila genera seromas. Entonces colocamos habitualmente BioVax, que son los drenajes que se observan, que tienen una succión negativa para evitar este tipo de complicaciones. Entonces, en esta paciente, por la axila, quitamos la lesión que estaba marcada en mama. Aquí se ve donde entraba el arpón y tratamos la axila. Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo de hoy? Es no hacer ganglio centinela, sino también hacer una disección del ganglio que yo sé que tiene metástasis. Y esto empezó a verse desde los estudios del doctor Claude en el 2016, en donde se veía que yo podía marcar el ganglio que estaba afectado, enviar a mi paciente a quimioterapia y después solo ir a quitar ese ganglio con una tasa de falsos negativos únicamente del 10%. Se colocaba un clip. Y aquí tenemos la imagen. Estamos en la región axilar, se colocó el clip, se marcó, se retiró y se corroboró que se haya quitado ese ganglio marcado con el clip. Y es lo que nosotros llamamos actualmente el Targeted Axillary Dissection. Se pueden colocar en estas pacientes también ciertos marcadores que se pueden quedar ahí en la axila de 21 a 148 días. Por ejemplo, un carbón vegetal. Entonces, yo veo a mi paciente, le pongo el clip o le pongo este carbón, la envío a tratamiento neoadyuvante para que se haga más chiquito el tumor, que desaparezca la metástasis axilar y ya después poder identificarlo. Puedo también utilizar el azul patente sin que interfieran estos marcadores con el azul. Con el carbón vegetal, por ejemplo, se llega a identificar el ganglio que está afectado hasta en el 100% de los casos y que coincida cuando apliqué el azul patente hasta en el 98%. Esto de marcar el ganglio sí se hace en México. Hay que conocerlo, hay que hacerlo, hay que ofrecerles esa oportunidad a nuestra paciente. Y aquí les voy a presentar un caso que publicamos con los doctores del Hospital General de México. Era una paciente que tenía 2 lesiones en la mama, ninguna había salido positiva para cáncer de mama. La biopsia de la axila era la que sí tenía carcinoma. Entonces, ¿qué hicimos? Colocamos un triple marcaje. Nosotros colocamos tinta china, el Tecnesio 99 con la gamasonda y colocamos el arpón. Aquí tenemos la imagen por mastografía, no se observa bien el ganglio, más hasta acá arriba. Este es el ganglio que estaba afectado. Aquí lo tenemos por resonancia magnética, como es claro. Aquí tenemos la imagen, cómo se ve por PET-CT. Aquí primero hicimos la cirugía de la mama, se colocaron 2 arpones para hacer la resección y ver que no tuviera cáncer, salieron negativas. Y aquí está el control ultrasonográfico del ganglio. Miren cómo se veía con la pérdida prácticamente del hilo graso. Entonces se hizo el marcaje del ganglio
Aquí está cuando los llevamos a la aplicación del Tecnesio 99, cómo se ven las imágenes de control. Y aquí está la pieza resecada ya con el arpón y así se ven los ganglios que fueron marcados con tinta china. Las nuevas guías internacionales, que son por las que nos regimos los oncólogos, que son las guías de la NCCN, en esta versión 2024, en todo tratamiento de las pacientes, incluyen que se deban de tratar los ganglios, de hacer una pesquisa ganglionar axilar. Hay únicamente unos criterios en los que podríamos omitir el hacer la biopsia de ganglio centinela, y es que la paciente sea mayor o igual a 70 años, que el cáncer sea receptor hormonal positivo con HER2 negativo y que el tumor sea un T1 que mida menos de 2 centímetros. Si no, todos los demás se les debe de hacer una estadificación axilar. Eso es en cirugía conservadora, y en mastectomía también dictan que se debe hacer la pesquisa ganglionar. Cuando la cirugía está planeada, las guías internacionales también, como podemos ver, dicen claramente que se biopsie el ganglio y se marque. Así que ya debe hacerse en base a las nuevas guías internacionales. Y este es el cuadro que me parece más importante de la NCCN de cómo vamos a ir tratando la axila. Entonces, cuando tenemos una paciente que tenga un ganglio positivo, que esté marcado ese ganglio, podemos hacer un mapeo y una excisión del ganglio centinela. Si el ganglio centinela no es fallido, esto es que yo le ponga, por ejemplo, la tinta y que no corra, o que yo no pueda identificar con el arpón el ganglio, se llama ganglio centinela fallido. Entonces, en estos casos sí se debe hacer una disección radical de axila, nada más de los niveles 1 y 2. Si el ganglio centinela me salió negativo, entonces no necesita más tratamiento a la axila. Esto se llama desescalamiento. Ganglio centinela negativo no necesita más tratamiento de la axila. Un ganglio centinela positivo en una cirugía conservadora que tenga estos criterios de la COSOC, que es que sea un tumor de 1 a 2 centímetros, que no tenga ganglios positivos, que no haya recibido quimioterapia no adyuvante, que hayan salido únicamente 1 o 2 ganglios centinela positivo y que vaya a recibir radioterapia. Si no cumple con los criterios, se debe hacer la disección, pero si los cumple, no requiere más tratamiento a la axila. En la mastectomía, según los criterios de Amaro, también es más o menos, bueno, es lo mismo. Ahora, si tenemos un N1, un ganglio positivo por imagen y que tengamos la BAF, si es positivo, entonces no ha recibido quimioterapia neoadyuvante, vamos a hacer una disección radical de axila. Y si es positivo, la enviamos a quimioterapia y al final de la quimioterapia me sigue saliendo positivo, debe hacerse la disección. Pero si tuvo respuesta después de la quimioterapia ese ganglio, entonces también puede hacerlo de la biopsia de ganglio centinela. Esto también es ir desescalando el tratamiento. Y hay que ver que actualmente el cáncer de mama y la axila responden muy bien al tratamiento con neoadyuvancia. El primario habitualmente tiene una respuesta global del 37% y la axila del 49%. Y como vimos, ya no es necesario hacer disección radical de axila si el ganglio se negativizó. Esto, por último, son lo que nos dice el consenso de mama de nuestro país. Es lo que debemos de hacer. Me parecen unas guías muy claras. En la mastectomía total y en la cirugía conservadora se puede realizar el ganglio centinela. No vamos a hablar ahorita de micrometástasis porque no requiere tratamiento de la axila, pero si hay macrometástasis y 1 o 2 ganglios están positivos nada más, se debe de omitir la disección radical y enviar a radioterapia. Si hay más de 3 ganglios, entonces sí se debe hacer la linfadenectomía. Igual en la cirugía conservadora. Entonces, como vemos, ya es seguro tratar a nuestras pacientes haciendo una cirugía conservadora de la mama, una cirugía conservadora de la axila. Podemos hacer varias combinaciones de esto y como conclusiones, el cáncer de mama es el primer cáncer a nivel del mundo, lo seguirá siendo, seguirá en aumento y se requerirán nuevos centros oncológicos privados para que nosotros podamos satisfacer las necesidades de tratamiento de nuestras pacientes. El desescalamiento en el tratamiento quirúrgico de la mama y la axila
Es un criterio actual, se debe de hacer y sabemos que tiene seguridad oncológica. La disección axilar dirigida está indicada ya en las guías internacionales, en las guías de nuestro país, así que debe hacerse para tener una práctica oncológica óptima. Y siempre debemos de apoyarnos de un equipo multidisciplinario que incluya un cirujano o un ginecólogo oncólogo, porque el tratamiento inicial que yo le dé a mi paciente va a repercutir en su sobrevida. Entonces, actualmente, en el cáncer de mama, primero rige el criterio oncológico, después el funcional y por último el estético. Pero si se pueden hacer los tres, hay que hacerlo, hay que ofrecerle esto a nuestros pacientes, hay que desescalar el tratamiento. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Excelente la presentación. Está abierta la discusión. No sé si alguno de los hospitales tiene alguna pregunta. Mientras alguien se anima a hacer preguntas, aquí tengo una del doctor Héctor Mejía de Guadalajara, que dice lo siguiente, doctora. ¿Tiene lugar la implantación de semillas radioactivas al final de la cirugía de axila, como se hace en la próstata para braquiterapia? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Al inicio no lo escuché. A ver, pregunta el doctor Mejía. ¿Tiene lugar la implantación de semillas radioactivas al final de la cirugía de axila, como se hace en la próstata, la braquiterapia? No, en mama se envía a tratamiento con radioterapia posterior, hablando de la axila. Cuando tratamos el cáncer de mama con cirugía conservadora, ahí sí se puede dar una radioterapia intraoperatoria, no dejar semillas, sino dar una radioterapia intraoperatoria. Pero en el rango de la axila, no se hace esto, se manda a tratamiento posterior. Okay. En el Pedregal tienen problemas de audio, ¿sí? Entonces, Pregunta el doctor García Velasco, que en su opinión, García Velasco Manuel es nuestro jefe de educación en el Hospital Ángeles Lomas y es un experto en cirugía plástica y pregunta que si incluyen en el equipo de tratamiento del cáncer de mama a los médicos cirujanos plásticos. ¿Qué opinión tiene usted de eso? Bueno, nosotros como cirujanos oncólogos o ginecólogos oncólogos tenemos nuestras limitaciones. Nosotros podemos hacer técnicas oncoplásticas, sí, estamos capacitados, sí, pero únicamente si el porcentaje de tejido de la mama que yo voy a retirar es del 20% o menor. Si rebasa el 20% del tejido mamario, entonces definitivamente debemos que apoyarnos de nuestros colegas los cirujanos plásticos. Y sí se hace, no solamente en la cirugía conservadora, sino lo hacemos mucho cuando son, por ejemplo, mastectomías conservadoras de piel y pezón. Nosotros entramos y después el plástico a colocar, por ejemplo, los expansores. Sí, debe ser un equipo multidisciplinario con los colegas plásticos. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta en algún otro lado? No sé si el propio doctor García Velasco quiere comentar algo, si tiene en audio, Manuel. Juan, nos están preguntando aquí. Gracias. Aquí, ¿sí me escuchan? Sí, que hable el doctor García Velasco y luego el doctor Jorge Pérez Castro. Adelante, Manuel. Tenemos otra pregunta también de aquí alguien más y del hospital. Pues mira, sí estoy de acuerdo con lo que dice la doctora. Definitivamente yo creo que este tratamiento de la cirugía de la mama y desde el punto de vista del pronóstico general del tratamiento de la paciente, no es nada más quitar un cáncer, sino ver a la paciente desde su punto de vista contextual de su imagen. Por lo tanto, el hacer el planteamiento integral, curarla
y además de curarla, dejarla como una mama estéticamente adecuada, creo que es lo que debe de ser realmente el tratamiento integral. Tenemos otra pregunta, Juan, de aquí de uno de mis médicos. ¿Lo podemos dejar? Sí, adelante, y luego el doctor Pérez Castro. Sí, adelante, Manuel. Hola, buenos días. Yo soy el doctor Alejandro Satarain de Imagen Mamaria aquí del Hospital Ángeles Lomas. Justo nada más para felicitar a la doctora Carla. Me da mucho gusto ver que está haciendo este tipo de cirugías que sucede. Y nada más para comentarle que la parte de imagen mamaria es muy importante en este tipo de pacientes en el desescalamiento de la región axilar, especialmente en el marcaje de estas lesiones axilares. Y pues para comentar también, como dijo ella, un abordaje multidisciplinario es clave. Estas pacientes tienen que ser cuidadosamente seleccionadas para ver que sean candidatas a este tipo de marcajes, ya sea de colocación de clips y después del arpón posteriormente. Y pues esa selección se tiene que hacer entre el cirujano y el radiólogo especialista en imagen mamaria para ver que la paciente en realidad vaya a beneficiar de este nuevo, digamos que esquema de resección axilar. Y nuevamente felicidades para la doctora Carla. Muchas gracias, doctor. Y efectivamente, como cirujanos dependemos totalmente de que el radiólogo me haga un muy buen marcaje, tanto de la mama como de la axila. Es vital para poder tener éxito durante la cirugía. Doctor Pérez Castro, adelante con las preguntas Metropolitano, por favor. Hola, muy buenos días. Soy el doctor Pérez Castro, jefe de patología del Ángeles Metropolitano. Felicitar primero que nada a la doctora Suárez, excelente ponencia, que además refleja los números que tenemos aquí en el Hospital Ángeles Metropolitano, que creo que son números importantes, hablando del manejo de cáncer de mama y enfocándonos a lo que fue el tema, que fue el ganglio centinela, hacer énfasis en todos los centros hospitalarios del Grupo Ángeles de la importancia que debe de existir la buena comunicación que se debe presentar entre el área oncológica y el área de patología cuando dependa el manejo de ganglio centinela de un estudio transoperatorio, que en nuestro caso en particular, aquí en el Ángeles Metropolitano, es un alto porcentaje de los casos que se envían a estudio transoperatorio. De hecho, yo diría que son los más. Y aquí la comunicación adecuada, el concepto de micro y macrometástasis, de la negatividad a macrometástasis durante el transoperatorio, sí es muy importante que exista un canal de comunicación abierto para entender los conceptos, que afortunadamente aquí en el hospital sí se da. Tenemos, bueno, no es hacer o ponernos de sangrones, pues, pero sí tenemos un porcentaje mínimo de falsos negativos para macrometástasis, hablando del ganglio centinela en estudio transoperatorio. Y esto debería de ser lo mismo en el resto de los centros oncológicos del Grupo Ángeles. Una adecuada comunicación para el ganglio centinela transoperatorio entre el área quirúrgica y el área de patología. Gracias, felicidades nuevamente. Muchas gracias, doctor. Y gracias por su apoyo. Él fue quien nos pasó los datos, el doctor. Muchas gracias. El Metropolitano, porque hay una en San Luis Potosí. Si quiere hacerla de San Luis Potosí, por favor. Nomás abran el micrófono, Listo. Hola, muy buenos días. Antes que nada, primero felicitar a la doctora, fue una muy buena ponencia, la felicito por su presentación. Me presento, soy el doctor Axel López, médico interno de aquí del Hospital Ángeles San Luis Potosí, el grupo de internos, y tenemos una pregunta de cómo afecta la biología molecular del tumor a la evaluación del ganglio centinela. Ok. Sabemos bien que el cáncer de mama tiene diferentes tipos moleculares. Está el HER2 sobreexpresado, el triple negativo, tenemos los luminals, que son los que tienen receptores hormonales positivos y que pueden tener HER2 o no. Es importante saber que si yo voy a enviar a estas pacientes a tratamiento neoadyuvante, van a tener diferente respuesta al tratamiento. ¿Cuáles son los tipos moleculares que más me van a responder al tratamiento neoadyuvante? Definitivamente es el HER2. En la axila, el HER2, después de que yo le di terapia blanco, me va a responder hasta un 70% de los casos. Después le seguiría el triple negativo con un 60%, después le seguiría el luminal
con con HER2 positivo, que tendría un porcentaje de respuesta en el 40%. Los que menos me van a responder son los Luminal A, que nada más van a tener una respuesta alrededor del 10%. Entonces, sí afecta el tipo o la estirpe molecular del cáncer de mama, me va a afectar en la respuesta que yo tenga al tratamiento en adyuvante, no solo en la mama, sino también en la axila. Muchas gracias, doctora. Alguien del público nos solicitó que le preguntáramos a nuestra ponente acerca de si existen algunas reacciones adversas de los tolerantes que se utilizan como ustedes utilizan para este marcaje. Sí, qué bueno que lo preguntan. El azul patente tiene una tasa de crearme reacciones alérgicas hasta en el 5% de las pacientes, pero no son reacciones alérgicas leves, son reacciones alérgicas severas. Son pacientes que terminan con un choque anafiláctico, que terminan con todos los tegumentos azules, que inclusive requieren ir a terapia intensiva. Entonces hay que comentarle a nuestro anestesiólogo al momento de hacer la cirugía que yo voy a colocar azul patente para que le dé el tratamiento con esteroides profiláctico y evitar estas reacciones alérgicas. Del azul patente es alrededor del 5%. De parte del Hospital Metropolitano, si hubiera alguna otra pregunta más, doctor Ortega. Aquí hay otra pregunta referente al ganglio centinela, que preguntan que si en el transoperatorio sale negativo y en el definitivo sale positivo, ¿cuál es la actitud que hay que tomar? Correcto, muy buena pregunta. La tasa de falsos negativos que yo voy a tener en el ganglio centinela no deben de superar al 4.5%. Entre más ganglios extirpe yo, esa tasa de falsos negativos va a disminuir, siendo menor al 2%. Entonces, lo primero que se recomienda es que no se extirpe únicamente un ganglio, sino mínimo sean 3 para bajar esta tasa de falsos negativos. Y el porcentaje en el que al final el patólogo me va a cambiar el reporte de negativo a positivo es hasta en el 30% de los casos. Si me salió un ganglio negativo en el transoperatorio y en el final me lo dan positivo, no pasa nada, porque las nuevas guías internacionales comentan que si tengo de 1 a 2 ganglios positivos, no necesito hacer la disección radical de axila. Habría problema cuando yo quito, por ejemplo, 3, me están dando nada más 2 positivos en el transoperatorio, yo ya no le hice la disección radical de axila y en el definitivo me dan los 3 positivos. Ahí sí esa paciente se tiene que reoperar, se tiene que hacer la disección radical de axila en un segundo tiempo. ¿Hay alguna otra pregunta? Mientras lo piensan, les corro una invitación que el Hospitales Ángeles Health System y el grupo de oncología que encabeza el doctor Dan y los oncólogos del Hospital Ángeles del Pedregal están en los preparativos de un congreso de oncología para el año que entra y se va a convocar a todos los hospitales y a todos los oncólogos del sistema para que se sumen a este evento. Ya llegarán las invitaciones por las jefaturas de educación de todos los hospitales. Eso por un lado, y por otro lado, algo que me pareció particularmente importante fue la primera o segunda diapositiva de la doctora, donde presentó casuística de varios hospitales Ángeles. Esto me parece que es un cambio de paradigma importantísimo, que empecemos a trabajar en grupo, empecemos a compartir nuestras experiencias, y si ustedes suman todo el número de casos que presentó la doctora en esa diapositiva, pues ya es un número de casos muy importante, ya no son 2 o 3 casos anecdóticos, ya se pueden sacar conclusiones muy importantes. Realmente la felicito, doctora, por ese esfuerzo, y felicito a los colegas de los otros hospitales que hayan participado en esto. No sé si la doctora, como algo final, quiere decir algo para cerrar la sesión.
Les agradezco mucho su atención y creo que lo que quería decir ya lo puse en mi última diapositiva. Primero se rige lo oncológico, después lo funcional y al último lo estético, pero en verdad actualmente podemos hacer las tres cosas, así que hay que hacerlo. Énfasis en que se puede hacer y con seguridad oncológica. Perfecto. ¿Algún otro comentario, doctor Pérez Castro, antes de cerrar la sesión? Nada más agradecerles a todos los que asistieron a la sesión su presencia, su interacción con nosotros y estaremos siempre a la orden de seguir apoyando y estando cerca en este tipo de sesiones interángeles. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos y les digo, el próximo 5 de septiembre tenemos la sesión de radiología con el tema motivación profesional del radiólogo ante los retos del siglo XXI, que lo va a presentar el Hospital Ángeles del Pedregal, el doctor Gaspar Alberto Mota, y el 6 de septiembre el Hospital Ángeles de Querétaro, Unidad de Parkinson, Trastornos de Movimiento y Enfermedades Neurodegenerativas en el Hospital Ángeles Querétaro, el doctor Sergio Oliva Lara. Les deseo a todos que tengan buen fin de semana y que los que salieron de vacaciones lleguen con muchas pilas para seguir adelante. Hasta luego, buenos días y felicidades. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.